Muy feliz sábado para todos. Bienvenidos a esta segunda parte del culto hoy sábado. Bueno, estamos felices de poder compartir este tema con ustedes. Bueno, también a las personas que están a través de Facebook, a través de la radio, a través de otras plataformas también. Bueno, les damos la cordial bienvenida en esta hora. Bien, estamos con el tema de hoy es un mensaje para este tiempo. Despierta. ¿Mm? Bueno, esa es la idea, ¿no? De despertar un poco la conciencia. Hay una gran necesidad de que este mensaje sea predicado en todas partes, quizás porque nosotros estamos aquí cómodos en este lugar, estamos tranquilos y no ocurran cosas a nuestro alrededor, significa que está todo bien, ¿verdad? Eso no significa eso. Estamos viendo que están pasando cosas a nivel internacional, guerras, ¿no? Desastres. Y gracias por la misericordia de Dios, aún todavía no ha llegado a estos lugares, pero no quiere decir que en cualquier momento pueda suceder aquí, ¿verdad? Han habido, incluso acá, cruzando la cordillera, hace unos días, un terremoto en el mar y había peligros de tsunamis. Así que bueno, es tiempo de que nosotros tomemos conciencia de la necesidad que hay de predicar el Evangelio. Bueno, primero por empezar tenemos que entender que nosotros tenemos que ser transformados por el Evangelio para que Dios pueda usarnos. Si no, vamos a predicar un mensaje sin el Espíritu y no va a tener el efecto deseado. Bien, ahí pueden ver en la imagen, una imagen que saqué de internet, cómo una persona está contemplando lo que está pasando atrás, ¿no? Lo que está pasando, digo, hacia su frente, ¿no? Hay peligro, hay destrucción. Bueno, es como para que nosotros no esperemos que llegue ese tiempo para que demos el mensaje. Esas cosas evidentemente van a suceder, pero el mensaje de advertencia debe ser dado antes. O esa es la idea. Bueno, ya vamos a quizás cuando estudiemos el tema no estemos allí, pero vamos a comprender por qué la imagen. Un punto interesante, entender, ¿no? Que cada uno de nosotros pueda meditar en este momento, ¿no? En lo que Cristo hizo por nosotros, en que Él dio su vida, se entregó en la cruz, sufrió por nosotros, vivió una vida santa, que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, y bueno, que Él pagó la cuota de nuestro pecado. Ahora, al pagar la cuota de nuestro pecado, eso a nosotros nos deja, ya no tenemos que guardar la ley. Bueno, sabemos que no es así. Sabemos que tenemos que ponernos en armonía con los principios de Dios. Debemos guardar sus mandamientos. Y eso, evidentemente que los mandamientos no nos van a salvar, sino que es una norma de conducta que Dios ha establecido para aquellos que le han aceptado a Él. Y bueno, y que siempre ha existido. Ahora, vamos a leer Mateo 24:14. Creo que lo tengo aquí. Mateo 24:14. ¿Qué es lo que dice Mateo 24:14 que está en armonía con esto que vamos a tocar hoy un poco? Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos en el tiempo del fin, y lo que Dios quiere, en pocas palabras, es que este evangelio del reino sea predicado por testimonio. Y cuando sea predicado por testimonio, entonces viene el fin. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, evidentemente están sucediendo cosas, y esto nos hace pensar un poquito, ¿no? Están pasando cosas. Si nosotros no nos entregamos a este mensaje, ¿será que Cristo va a venir? ¿Sí o no? ¿Viene igual Cristo? Porque
evidentemente tenemos que entender que no somos los únicos en este mundo que están luchando por alcanzar o entregarse a este mensaje. Y quizás cuando ya Dios vea que otras muchas cantidades de personas a lo que es el alrededor del mundo se han entregado a este mensaje, Dios va a empezar a permitir que estas cosas empiecen a ocurrir con más rapidez, con más concurrencia, como que se haga más normal estos desastres, ¿no? Evidentemente esto va a acelerar la venida de Cristo. Y bueno, es como para que nosotros pensemos ahora que tenemos ya en este tiempo mejorar nuestra vida delante de Dios y entregar un testimonio más sólido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que quiero que primero que pensemos, ¿verdad? Ahora quiero hablar un poco, vamos a entrar de lleno en lo que en realidad el tema va a ser, el tema de hoy. ¿Se acuerdan un poco de lo que vimos de Pablo en el tema anterior que me tocó dar a mí? Bueno, algunos no estuvieron, pero si lo escucharon por internet o lo pudieron ver en otra oportunidad. ¿Cuál era el atributo que había resaltado yo del apóstol Pablo? De los que estaban presentes, hay unos que no han podido estar. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué fue lo que resalté en varias oportunidades? Bueno, si no se acuerdan, había hablado un poco de la consagración del apóstol Pablo, de cómo había sido su vida. Y bueno, este era un punto importante para la obra que él llevó adelante. Hizo una gran obra el apóstol Pablo cuando se consagró al Señor. Vamos a Hechos 17. Hechos el capítulo 17 y vamos a leer varios versículos de esta historia. Y en Hechos 17, versículos 16 hasta el 34. Y yo quiero que lo leamos porque a partir de esto vamos a sacar una conclusión de esta historia y otra más, por supuesto. Vamos a leer rápido y voy a ir comentando a medida que voy leyendo, voy a ir haciendo unos pequeños comentarios de esto. Hechos 17, versículos 16 al 34. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjense, acá hay un punto importante de entrada. Dice que el espíritu de Pablo, ¿qué es lo que le estaba pasando a Pablo? ¿Se enardecía de qué? ¿De furor, de bronca o de desesperación por querer salvar almas? ¿Cuál era el espíritu que él tenía? Si dice que se enardecía su espíritu, ¿de qué? ¿De bronca? ¿De a estos los voy a matar? ¿O de a estos de quererles predicar el mensaje para que se salven? Fíjense que estaban en qué. La ciudad estaba entregada a la idolatría. Entonces, ¿de qué los quería salvar? Del pecado, exactamente, del pecado. Entonces tenía un espíritu de qué, de amor por estas personas. Bien, eso es lo que principalmente que él quería. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y los de los estoicos disputaban con él. Acá hay un punto importante también. Estos hombres eran los filósofos de esa época. Algunos tenían altos conceptos de la moralidad, que era algo bueno, tenían altos principios, más que nada los estoicos, y por ejemplo, o sea, altos principios de ayudar, de ser buenos, eran más serios. En cambio, los epicureos eran un poco como que más liberales también. Querían estar más tranquilos, no molestar a nadie, ¿verdad? En vez de decirle algo a alguien, evitaban quizás un problema. En vez de señalarle, por ejemplo, vamos a decir, no un pecado a alguien, bueno, lo dejaban porque ellos querían estar tranquilos, buscaban ese tipo de tranquilidad. Bueno, evidentemente Pablo discutía con ellos, con este tipo de filósofos de esta época. ¿Por qué? Porque él evidentemente quería cambiarles el pensamiento. Algunos principios estaban bien, pero sabemos que unos principios no sirven si no tenemos todos los principios de Dios. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, acá vemos el punto central. ¿De quién les estaba hablando Pablo? Bueno, les estaba predicando el evangelio de Jesús, o sea, les estaba hablando de que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que confesar sus pecados, tenían que creer en Cristo, que era el que les podía redimir de esta situación. Quizás algunos estaban
tenían temor de la muerte, y Pablo le estaba hablando de la resurrección también, no solamente de Cristo, tal vez de esta resurrección de los muertos, ¿no? Al fin del tiempo. Así que Pablo estaba predicando un evangelio con poder. Y tomándole, dice, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era un lugar donde se juntaban muchas personas. Así que Pablo tuvo una gran oportunidad. Esto es interesante, ¿verdad? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora, versículo 22. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Pensemos un momentito acá. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? ¿Estaba tratando de poner la vida en armonía con los principios de Dios aquí a estas personas? ¿Sí o no? ¿Qué estaba diciendo? A ver. ¿Qué mandamiento estaba señalando Pablo aquí? Pensemos. En el versículo 24. La oración, ¿sí? Sí, pero ¿qué otro más? A ver. También está, sí. ¿Al Dios qué? Sí, pero ¿qué hizo qué? El mundo, exactamente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué mandamiento? Estaba poniendo la vida de estas personas con los mandamientos de Dios. Fíjense que si los quería salvar de la idolatría, los quería llevar a la adoración del verdadero Dios, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la oración del verdadero Dios? ¿En qué día? En el sábado. Porque les dijo, el Dios que hizo el cielo, la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Bien? Esto es un decir. Estaba generalizando el apóstol Pablo, pero nosotros estamos siendo minuciosos en este análisis. ¿Bien? Eso es lo que quiero que veamos. O sea, le estaba señalando los mandamientos, ¿bien? Generalmente señalando los mandamientos. Pero si vamos más profundo, es al Dios creador de los cielos y la tierra, ¿bien? Pero estamos viendo que está predicando un mensaje. Sigue diciendo, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento, y todas las cosas. ¿Cuándo Dios hizo esto? ¿Cuándo le dio aliento a las personas y vida de todas, creó todas las cosas? En el principio. Estaba señalando un Dios creador, poderoso, que era diferente del que todos ellos tenían. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes son idólatras, hacen imágenes de Dios. Le está llamando la atención, le está diciendo, no está bien eso, es pecado. No se lo está diciendo directamente, pero le está haciendo pensar que no está bien. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué se iban a arrepentir? Bien. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De qué mal les habló acá? En el versículo 31. ¿De qué les habló?
¿De qué? Sí, de Jesús. ¿Que Él es Él? Sí. Pero, ¿qué dice el versículo 31? Léanlo. ¿De qué les está hablando allí? De un juicio, exactamente. Que se arrepientan. Porque va a venir el tiempo del juicio. ¿Y qué va a pasar si están en pecado las personas? ¿Se van a salvar? ¿Dios puede interceder por ellos? ¿Puede ser su abogado? ¿Qué iba a pasar con todas estas personas si no se entregaban a Cristo? Se iban a perder. Porque les dice, Dios juzgará al mundo con justicia. Y ellos ya no tenían excusas ya para delante de Dios cuando Pablo se presentó y les dijo que ellos estaban haciendo las cosas mal y que estaban en pecado. Es decir, ya les había predicado este evangelio. Bien. Ahora, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea que no fue en vano esta predicación del apóstol. Tuvo sus frutos. Algunos aceptaron este mensaje, pero podemos ver que no fue fácil. Imagínense en estar rodeado en un lugar donde está lleno de idólatras y que uno le está señalando el pecado. No fue fácil. En la historia después notamos que sabemos que para Pablo ningún mensaje que él dio fue fácil. Siempre tuvo dificultades, fue perseguido, golpeado, escarnecido, pasó hambre, frío, calor, dando estos mensajes. Y llegar a un lugar donde se estaban adorando a otros dioses, evidentemente le trajo problemas. Movámonos a Hechos 19, versículos 23 hasta el 41. Hechos 19, versículos 23 hasta el 41. Aquí hay otra situación. Voy rápido porque, evidentemente por el tiempo también, pero es comprensible. Vamos comprendiendo hasta acá cómo el apóstol Pablo predicó este mensaje, que no fue fácil. Todo lo que dijo, nos quedó guardado todo lo que dijo. Bueno. Hechos 19, versículos 23 hasta el 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Acá vemos nuevamente lo que estaba sucediendo. Había una idolatría hacia Diana. Y se hacían esculturas. Vamos a leer. Porque dice, daba no poca ganancia a los artífices. Es decir, que hacían esculturas de esta diosa y, les daba dinero a estos hombres, ¿no? Ellos vivían de esta idolatría, de este pecado. Versículos 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, evidentemente, esta era la obra del apóstol Pablo. ¿Era una obra fácil? ¿Ah? ¿Era cómoda? ¿Lo conocían a Pablo ya? ¿Sí? Sí, dice, porque veis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia. Miren, hermanos, era una obra tremenda la que estaba haciendo el apóstol Pablo en este tiempo. Ahora, si nosotros la abocamos a nuestro tiempo, Pablo no tenía ni una bicicleta para hacer esta obra. Y se había movido por toda Asia predicando este mensaje. Ahora nosotros tenemos excusas si nos comparamos con la obra de Pablo en este tiempo. Quizás nosotros decimos, tenemos la radio que llega a todas las personas. Sí, le damos la oportunidad a las personas que escuchan la radio. Pero creo que nos falta algo más. Tenemos que hacer algo más, porque la vida del apóstol Pablo nos está atestiguando que nosotros somos flojos. Y eso es lo que quiero que pensemos en esta hora. Comparado con el apóstol Pablo, estamos haciendo poco y tenemos que hacer más.
Pablo se había consagrado de lleno a esta obra de la predicación. No digo que dejemos de trabajar para sobrevivir, pero que el tiempo que tenemos, ¿cómo lo usamos? Porque evidentemente esto nos está dejando en evidencia de que estamos haciendo poco comparado con lo que tendríamos que hacer. Ahora, Pablo estaba denunciando ¿qué? ¿La idolatría? Pregunto, ¿hay idolatría en este tiempo? No vemos que las personas andan con las esculturas caminando por la calle, pero también no solamente eso, hay idolatría en otras cosas. Cuando se ve algo en la televisión o cosas así, ¿vemos? Estamos luchando con eso constantemente. Hermanos, todos tenemos luchas y todos tenemos diferentes luchas, pero es una forma de ver de la obra que se tiene que hacer y que se está retardando. ¿Por qué? Porque no estamos consagrados como el apóstol Pablo lo estaba. Estaba entregado de lleno a esta obra. Y Dios nos está llamando la atención a cada uno de nosotros a que hagamos una entrega total de nuestros ídolos y que los pongamos en armonía con su voluntad. Y bueno, dicho sea de paso, también hagamos lo mismo con las demás personas. Porque el tiempo está cerca, ¿verdad que sí o no? Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Así que esta gran obra del apóstol Pablo estaba haciendo este mensaje poderoso del apóstol Pablo, que era con el Espíritu de Dios, no con fuerza. Fíjense que el apóstol Pablo en ningún momento llevaba una espada física, ¿no? ¿Cuál es la espada que llevaba? La espada del Espíritu. Y con esa espada es con la que Pablo estaba combatiendo a diestra y siniestra y estaba obteniendo victorias. Se estaba haciendo conocido por toda Asia, dice, ¿verdad? Con este mensaje. Evidentemente estos hombres no creían en el Dios de Pablo, pero sí le estaban conociendo. Y eso también es importante, porque Pablo se estaba haciendo conocer. Sabían de qué Dios estaba predicando Pablo. Aunque ellos no creían en el Dios verdadero, sabían de qué Dios estaba predicando Pablo. Y creo que también es un punto para pensar que las personas puedan conocer al verdadero Dios a través de nosotros. ¿Bien? Eso es lo que Dios quiere. Como dijimos en un principio, que este evangelio debía ser predicado por testimonio a todas las naciones. Y eso es lo que debemos mejorar nosotros. Nuestro testimonio, nuestra consagración a Dios. Tengo un texto, a ver si está allí. No. Segunda de Timoteo 2:15, lo voy a leer. Aquí, si alguno quiere puede apartarlo y puede hacerlo, bueno, si no pueden quédense ahí en Hechos 19. Pero este texto está en 2 de Timoteo 2:15. Fíjense, este es el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. Ya un versículo muy conocido. Dice así, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, presten atención, presentarse a Dios aprobado. ¿Cómo dice que nos debemos presentar a Dios entonces? ¿Con qué más? ¿Qué dice? ¿Con qué? Con diligencia. ¿Qué significa esa palabra diligencia? ¿Sabemos? Rápido, exactamente, rápido, apurados, ahora, rápido, o sea, con fervor, con ganas. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Creen que Pablo, cuando daba estos mensajes, se estaba presentando de esta manera? ¿Qué pasó cuando Dios lo llamó? Lo vimos en el tema anterior, pero sabemos algunos, cómo cuando Dios los llamó a la obra, lo llamó a aceptarle, ¿qué hizo Pablo? Ahí nomás, apenas dijo, bueno, esperemos un tiempito y después predico de Cristo. ¿Se acuerdan de la historia de cuando Pablo se convirtió? Ahí nomás vino Ananías, le sanó los ojos, ¿verdad? ¿Sabemos eso?
Y ahí nomás ya estaba predicando de Cristo y dice que los judíos estaban confundidos. Pero si lo estaba persiguiendo a los cristianos, ahora ya está hablando de Cristo. Bueno, entonces acá Pablo no estaba dando un consejo que él no vivía. Era algo que en su vida estaba viviendo. Por eso es que él dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La usaba bien, evidentemente. Ahora, sigamos allí con este dilema en Hechos 19, versículos 28 en adelante. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole a Pablo que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido de silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios, guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, porque esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podáis dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, prácticamente estaba hablando al final, se me enredó un poco, estaba hablando al final de que, bueno, debían hacerle un juicio justo a Pablo. Pero fíjense que la predicación de Pablo, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajo? ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo esta predicación de Pablo? ¿Una qué? Bueno, insurrección dijiste. Insurrección, podemos decir persecución también. Trajo sobre esta vida de Pablo. O sea que, hermanos, si nosotros estamos consagrados al Señor y hacemos esta obra, no pensemos que va a ser algo tranquilo también. Sí tengamos la seguridad de que Dios va a estar con nosotros, pero no va a ser algo tranquilo, evidentemente, porque esto va a traer persecución. Vamos a verlo en otra oportunidad, ese punto. Ahora, quiero que leamos unos puntos ahí de lo que hemos visto en los dos capítulos, en los dos diferentes historias de Pablo que hemos leído. Puntos a tener en cuenta que creo que son muy buenos que nosotros podamos tener en nuestra vida también. Su espíritu se enardecía, tenía fervor por salvar almas. Esto es algo que nosotros debemos tener en este tiempo. Tenemos que tener fervor por salvar almas. Escuchen, si no se les predica el mensaje, las personas mueren sin Cristo. Nosotros hoy no hacemos más que prender la televisión y vemos que policías matan a ladrones. Ahora, ¿Dios murió por ese ladrón también? La Biblia dice que murió por todos pecadores, porque no hay justo ni aún uno. Ni el policía que está haciendo justicia, en un decir, está limpio delante de Dios, porque es un pecador delante de Dios también. La Biblia dice, ahí en Romanos 3, creo que del 10 hasta el 21, que no hay justo ni aún uno. Todos necesitamos de la gracia del Señor. Ahora,
el propósito de Satanás se está cumpliendo con esas personas, porque mueren sin haber aceptado al Señor. Y el Señor dio su vida por ese ladrón también. Ahora, no es justo lo que hacen los ladrones. No es que estamos aquí defendiendo a un ladrón, porque es un pecador. Sabemos que está mal lo que hace. Pero la Biblia dice que Dios murió también por él. Y que esa persona también es digna de recibir el Evangelio, ya que Cristo murió por él. Pero cuando una persona muere sin conocer a Cristo, ¿qué pasa? Su vida se pierde, se va a perder esa alma por la eternidad. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo tenía un fervor por salvar a las almas. En el otro punto vemos que ahí Pablo denunció la idolatría, porque es pecado. Estaban haciendo dioses, imágenes, estaban honrando esas imágenes, quizás también se le prendía velas a esas imágenes y todo eso, y Pablo le estaba llamando la atención a eso. A todos los mandamientos, pero específicamente ahí habló de la idolatría. También otro punto importante, estaba preparado para hablar en público. Pablo estaba listo para hacerlo, para demandar razón de su fe. Cuando llegó el momento, él estaba listo para hacerlo. También llamó la atención a adorar al verdadero Dios que nos da la vida y es capaz de resucitar muertos y es capaz, y que está cercano a cada uno de nosotros. Eso también fue importante. Llamó la atención a adorar a Dios, sabemos que le llamó la atención a guardar entonces los mandamientos, en este caso el sábado, vamos a ser más específicos, y también les dijo que era un Dios creador que les daba la vida, ya que la vida dependía exclusivamente de que Dios se las daba, y que era el único verdadero Dios. Llamó al arrepentimiento antes del juicio de Dios. Esto también es importante. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer lo mismo en este tiempo. O sea, sabemos que estamos en el tiempo del juicio, pero ¿qué pasa cuando pasen los registros de las personas por el juicio? ¿Ya puede ser revocado eso una vez que ya pasó su registro? Por eso es que el fervor por las almas es un punto importante, que es el primer punto. Llamó a las personas a creer en Cristo como su Salvador. Eso también hizo el apóstol Pablo. El otro punto importante es para nosotros. A pesar de cualquier consecuencia, Cristo nunca lo dejó solo. Nunca lo dejó solo al apóstol Pablo. Así que esos son puntos importantes que nosotros debemos meditar en esta hora. Ahora, unas preguntas interesantes, las vamos a aplicar a nuestro tiempo. Porque Pablo predicó con fervor ese mensaje en ese tiempo. Bien, con fuerza. Sin titubeos, a costa de su vida. Porque no es como en este entonces, ahí sacaban la espada y los piedrazos, ya sabemos lo que había pasado con otros también. A uno le habían cortado la cabeza, como a Santiago y todo lo demás. Ahora, ¿había una ley dominical en ese tiempo? Porque Pablo estaba predicando el evangelio con fervor. ¿Había una ley dominical para ese tiempo? ¿Había falta de fervor en Pablo a pesar de que no había una ley dominical? Esas preguntas nos hacen pensar a nosotros, porque nosotros estamos esperando. ¿Cuál es una de las últimas pruebas que el pueblo de Dios tiene? Primero hablamos de consagración y lo demás, pero cuando se dicte la ley dominical y sea en todo el mundo, que esa es como la última prueba para el pueblo de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Si esa va a ser la última prueba para el pueblo de Dios, la última prueba, la prueba firme para el pueblo de Dios, de los que estén vivos, por supuesto. ¿Estamos midiendo las consecuencias de eso? Es para pensar un poco. Quizás nosotros estamos muy dormidos comparados a lo que Pablo estaba haciendo en ese tiempo. Por eso digo que Pablo ya predicaba con fervor y no había ley dominical, o no había una futura ley dominical. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo nosotros en este tiempo? Entonces, que estamos esperando el cumplimiento de eso. Y sabemos que cuando esto se desate, se derraman las plagas también de Dios. Ahora, por eso hay que medir las consecuencias de esto. Ahora, vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía, que son las últimas citas, son unas citas que tengo para leer, pero son interesantes para que meditemos un poquito de lo que hay que hacer.
Dice, como fieles padres de familia, dad alimento en sazón a los miembros de la casa de Dios. Presentad la verdad a la gente. Obrad como quienes están en plena vista del universo entero del cielo. ¿Es así o no? No tenemos tiempo que perder, ni un momento. Pronto habrá que hacer frente a crisis importantes y necesitaremos hallarnos ocultos en la hendidura de la roca para poder ver a Jesús y ser vivificados por su Espíritu Santo. Bueno, esto habla de la importancia de la consagración que tenemos que tener para dar este último mensaje. Tenemos que estar, dice, ocultos en la hendidura de la roca para poder ver a Jesús y ser vivificados por su Espíritu Santo. Es decir, para poder ser sostenidos en esos momentos difíciles. Por eso que el tiempo es ahora. ¿Cómo dijimos? Presentarse a Dios con diligencia aprobado. La otra cita. La luz de la verdad para este tiempo está brillando ahora sobre los gabinetes de los reyes. Esta es una cita interesante. Se está llamando la atención de los estadistas a la Biblia, el libro de los estatutos de las naciones. Ellos están comparando sus leyes nacionales con estos estatutos. ¿Lo están comparando? Sí, porque están diciendo en pocas partes, sí, es tenemos un principio, mira, tenemos el sábado, y ellos es que están diciendo, pero tenían un día de descanso. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, podemos poner un día, ¿verdad? Porque están comparando los principios de la ley de Dios con los principios. Incluso el Papa, en el catecismo, de la Iglesia, dice que los judíos guardaban el sábado, pero nosotros tenemos el domingo, dicen ellos, ¿verdad? O sea, están comparando los principios. Ellos lo están llevando a los gobiernos ahora eso, ¿verdad? Como representantes de Cristo no tenemos tiempo que perder. Nuestros esfuerzos, dice, no deben limitarse a unos pocos lugares donde la luz ha llegado a ser tan abundante que ya no se aprecia. El mensaje evangélico debe ser proclamado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Eso dice, se dijo hace más o menos 140 años atrás, más o menos. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. Esto está en Joya de los Testimonios, solamente esta cita de Joya de los Testimonios. Fíjense que ella está resaltando en varias oportunidades, Joya de los Testimonios, tomo 3, en varias diferentes citas, diferentes lugares, que no tenemos tiempo que perder. ¿Bien? No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras, mi Señor se tarda en venir. Resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres, por doquiera, a arrepentirse y huir de la ira venidera. Fíjense, ¿no es lo mismo que estaba haciendo Pablo en aquel tiempo? O sea, en todo tiempo se ha predicado el mensaje de rehuir de la ira venidera. Quizás estas personas, los que han muerto sin Cristo, ¿qué va a pasar cuando resuciten, según dice Apocalipsis 20 allá al final? Dice que van a ser destruidos y van a querer atacar la gran ciudad. ¿Y qué va a pasar? Va a descender fuego del cielo y los va a destruir. Eso va a ser la ira para ellos, la ira venidera para ellos, la segunda muerte, como la Biblia lo menciona. Y va a ser una muerte eterna y para siempre. Por eso que evidentemente les estaba enseñando aquí, Pablo estaba predicando en su tiempo, de que iba a venir un juicio y que sus obras iban a ser pasadas, iban a salir perdiendo en el tribunal. Por eso tenían que aceptar a Jesús. Tenía un fervor por salvar almas. Bueno, creo que me están entendiendo. Espero que no enredar a las personas que están escuchando a través de internet también. Y a ustedes tampoco. Dice, resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquier a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos, para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran, para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras pueda ser hallado.
Los obreros hallarán su mies donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Hallarán quienes aceptarán la verdad y dedicarán su vida a ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos predicar este mensaje para que otras personas se conviertan y esos otros salgan a buscar a otros que nosotros no podemos alcanzar. Por eso es que este mensaje debe ser dado con fervor, con ganas y debemos consagrarnos a Dios ahora para que conozcan a estas personas y se expanda esto ya. Para terminar ya de una vez por todas, o queremos seguir viviendo aquí en este mundo donde siguen muriendo personas que amamos, sigan muriendo por enfermedades, ¿verdad? Que como el cáncer, enfermedades terribles que provoca el enemigo, las guerras que provoca, los niños inocentes que mueren en las guerras. Nosotros no medimos las consecuencias. Ahí donde ataca Israel, que ataca al otro lado, no me acuerdo cómo se llama ahora, en Gaza, hay familias que no tienen nada que ver con la guerra. Hay padres que lloran porque no le pueden dar comida a sus hijos, ni agua. Y nosotros hoy abrimos la canilla de la casa, estaba pensando esta mañana, ¿no? Mientras me lavaba la cara, ¿no? Que a veces dejamos salir hasta que salga el agua caliente, ¿verdad? Y hay personas que no tienen ni agua. Por eso, hermanos, o sea, es como para que nosotros pensemos ahora. Quizás yo me duerma mañana, decir, ¿no? Pero bueno, el tema es para todos, a eso también voy, ¿no? Si otro se duerme de los hermanos en la iglesia, bueno, tratemos de reavivarle todos, porque todos tenemos que trabajar y darnos ánimos todos juntos para este mensaje. Y tenemos que luchar para darle ánimo a otro y que se contagien los hermanos. ¿No leímos una cita la semana pasada que a veces no tenemos que esperar que toda la iglesia se convierta? Para dar este mensaje. Tenemos que empezar por nosotros, cada uno de nosotros, y así contagiar a los demás. Y es lo que evidentemente Pablo en su consagración estaba haciendo. Y cuando él se consagró y se despertó, y cuando él predicó este mensaje, como lo acabamos de leer ahora, dice que algunos creyeron, unos pocos, pero no importa. Que acepte el que acepte, aunque sea esos pocos, van a llevar el mensaje a otros. Y así este mensaje se va a repartir. Leímos que acá hay unas personas que están, dice, para resaltar esta idea, a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor. El enemigo que los quiere mantener despreocupados de esta obra que hay que hacer. Pero evidentemente ahí este mensaje tiene que llegar a todos lados, el del Evangelio. Como dice Apocalipsis 14, 6 y 7, predicar este Evangelio del reino, el Evangelio eterno, a todo el mundo. La última cita. Dice, el Señor va a venir, ¿cuándo? Pronto. Y debemos estar preparados para recibirle en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres, y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y grande gloria a llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Pronto el Señor va a venir y debemos estar listos. Por eso que hemos dicho anteriormente la necesidad de que este evangelio sea predicado, de que las personas puedan conocer al Cristo, la misericordia de Cristo. ¿Saben que hay personas que dicen hoy en día que no son dignos de recibir la misericordia? Por eso es que ahí nosotros debemos estar listos para llevar palabras de aliento, de ayuda. Hay personas que necesitan eso. Hay otras que necesitan que se los despierte, se los mueva de su condición. Todos son dignos de recibir el evangelio y todos son dignos de ser copartícipes de esta salvación, porque Cristo murió por todos ellos. Por eso dice acá finalmente que Cristo va a venir pronto y esto debe hacerse rápido. Quizá algunos piensan 10, 20 años. La Biblia no nos dice que debemos poner un tiempo para esto. Dice pronto. Y si es pronto, dice rápido. La venida de Cristo es inminente. Y así lo presentaron todos. Incluso cuando terminamos el libro de Apocalipsis, dice, vengo en breve. Y el apóstol Juan, ¿cómo dice que termina? ¿Se acuerdan? Jesús dice, vengo en breve.
¿Y qué dice el apóstol Juan? ¿Se acuerdan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Bueno, que eso sea el deleite de nosotros, hermanos, que nosotros tengamos también ese mismo sentimiento. Tenemos que darnos ánimos, tenemos que orar unos por otros, porque todos tenemos luchas y dificultades, oremos los unos por los otros. Para los que están escuchando a través del internet también, oren por nosotros. Y si ustedes se hacen ahí en los canales que estamos transmitiendo, ponen un comentario, sabemos y vamos a orar por ustedes también. Si así Dios lo permite, y Dios quiere eso también. Bueno, espero que este mensaje, hermano, nos despierte, porque ese es el propósito, de ver de que si Pablo en ese tiempo ya tenía fuerza, fervor por salvar almas, ¿qué más nosotros en este tiempo que es el último tiempo? Bueno, bendiciones para todos. Vamos a cantar el himno 162. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar este himno, que es, a mi entender, es un himno maravilloso. Espero que a ustedes también les guste. Muchas bendiciones para los que estuvieron escuchando.